Hola, buenos días. Si no te puedes hacer nada de cuentas por pagar, no sé, también estoy estudiando muchísimo. Estoy estudiando. Clau, ¿me escuchas? Hola, hola, yo sí te puedo escuchar. Perfecto. A ver, ¿puedes checar a ver si puedes compartir, por favor? Claro. Ah, ya, Ah, listo. perfecto, sí puedes. Bueno, apenas está como cargando. Ya está, ahí lo veo. Ujú. Ok. Te escucho un poquito lejos. A ver, háblame Clau, por favor. Yo también te escucho un poquito bajito. Lo voy a subir un poquito. A ver, ahí vuélveme a hablar, por favor. No sé si ya me escuchas, ya le subí un poquito a mi compu. Ya, ahí te escucho bien. Entonces, ya está todo. Ya nada más esperemos que den las 10, que se conecten todos. Ya no tienes que hacer nada ahorita, ¿va? Ok. Y para Perfecto. guardar el video, que se Ya guarde se el perfil. está, ya se está guardando en la nube directamente, ¿va? Ok, va que va. Ya se está Listo. grabando. Sí, te digo, tú ya no tienes que hacer nada. Ya nada más esperar que den las 10 y empiezas tu curso, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias, Perfecto. Francisco. Ahí me Buen pones día. asistencia cuando termines porque yo voy a aparecer como sala de juntas, sala de capacitación. Ah, ok. Vale. ¿Va? Porque luego no me ponen asistencia. Si es que no los tomas. Y es que les digo, pero se les olvida. Sí, sí. No te Más preocupes. anótame de una vez. Sí, de una vez. El primero en ingresar. Es correcto. Sale, Clau. Suerte. Vale. Gracias. Bye.
Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a que terminen de incorporarse los participantes y en breve damos inicio. Solo por favor me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla y que se escucha bien el audio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario del día de hoy. Vamos a dar inicio y les pido por favor de su cooperación para que pues esto sea un poquito dinámico. Y en caso de tener alguna duda, la escribimos en la cajita y las vamos atendiendo con mucho gusto. Yo soy Alejandra Cruz y el día de hoy estaremos abordando el tema de acreditamiento, devolución y compensación de impuestos, los saldos a favor. Nuestro contenido abordará temas referentes a qué es un saldo a favor, cuándo se convierte en un pago de lo indebido, qué podemos hacer para poder considerarlo en un acreditamiento o cuándo lo podemos compensar. También tenemos el concepto de la compensación universal y ese es un concepto ya antiguo, sin embargo lo traemos a colación para poder identificar algunas diferencias con la actualidad
Y por último, daremos revisión al tema de la devolución de los saldos a favor y cuál será todo su procedimiento. El objetivo de este seminario es comprender cada uno de los aspectos clave que cuenta el contribuyente como beneficio derivado de las actividades económicas habituales realizadas por su régimen. Cuando se encuentren en el supuesto de contar con un saldo a favor. Es decir, al finalizar el seminario, lo que requerimos o queremos es que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre un acreditamiento, una compensación y una devolución de estos saldos a favor que genera el contribuyente. Primero vamos a identificar qué es un saldo a favor. Se entiende como aquella cantidad que da como resultado de la aplicación de la mecánica de ley. Es decir, de acuerdo a lo establecido en la legislación del ISR o en la ley del IVA, se determina un impuesto a favor. Por ejemplo, el ISR a favor del ejercicio, bajo el régimen de sueldos y salarios, cuando es derivado del cumplimiento de la obligación de la declaración anual. Por ejemplo, nosotros tenemos ingresos por sueldos y salarios, nuestro patrón realiza las retenciones de ISR, ya sea semanales, quincenales, mensuales. A su vez tenemos deducciones autorizadas y por lo cual decidimos realizar nuestro cálculo pertinente y declarar nuestra información anual. A raíz de eso se deriva un saldo a favor, un ISR a favor. El siguiente ejemplo es el IVA. Simplemente cuando tenemos un IVA pagado mayor al IVA cobrado. Esto es derivado de nuestras operaciones económicas habituales. No hay más, no hay ajustes, no hay evasiones, nada. Simplemente aplicamos la mecánica de ley. A diferencia de cuando tenemos un impuesto como pago de lo indebido. Este es el ejemplo. Podemos ver un acuse de la declaración anual de impuestos sobre la renta, en donde se presenta un saldo a favor de 535,000. A su vez, tenemos otro acuse en donde presentamos un saldo a favor. Esto fue derivado de una complementaria. Igual, un saldo a favor de 180,000. No hay truco, no hay magia, no hay nada, solamente es la aplicación de la legislación vigente. Ahora, tenemos otro concepto. Este es el pago de lo indebido. Aquí, justamente, nuestro proceso es diferente, porque si bien es un saldo a favor, este pago de lo indebido es derivado de un error de cálculo, un error aritmético, identificamos mal el dato, apreciamos mal la información o existe un error de fondo en este cálculo. Es por eso que aquí tenemos como resultado un pago en exceso. Lo podemos entender como un error humano, una falta de pericia, desconocimiento, o finalmente si no nos identificamos con el impuesto, no conocimos el fondo y lo calculamos de manera errónea. Fue un error tal cual. Por otro lado, mediante un procedimiento administrativo de ejecución, nos identifican el concepto como pago de lo indebido a aquel pago que el contribuyente realiza en exceso o erróneo. Es decir, yo como titular no adeudaba a la autoridad fiscal ese importe, pero sí ya fue acreditado y conciliado debidamente. Por ejemplo, el ISR por retenciones, que cuando nosotros realizamos nuestros pagos a proveedores, aplicamos mal las retenciones, en un mes que no era correcto, los importes fueron incorrectos o algunos temas ajenos. No revisamos bien la documentación, no dimos certeza, y pues esto conllevó a que no tuvimos que declarar un importe correcto. Nuevamente, al revisar,
se determina un nuevo saldo, hay algunos amarres adicionales y pues nos percatamos de este error. Aquí justo diferenciamos entre un saldo a favor originado por la mecánica de ley a un error humano que lo convierte en un pago de lo indebido. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Nuestro siguiente tema es el acreditamiento y cuándo lo podemos hacer efectivo. La legislación fiscal mexicana no cuenta con una definición alguna del término de acreditar. Sin embargo, sí maneja el término dentro de los derechos que el contribuyente tiene respecto a las cantidades a favor. Es decir, no te especifica qué es acreditamiento, pero sí es un derecho a acreditarte. Como que no lo tenemos muy claro ahí. Pero bueno, nos dice igual que el sistema tributario del país, en el acreditamiento podemos tenerlo bajo un origen de un entero realizado por cuenta de un definitivo, mediante un crédito otorgado, ya sea por una ley o un bien directo en acreditamiento. Hasta aquí seguimos como un poco confusos con ese tema, pero la Suprema Corte, que siempre sale en nuestro auxilio, determina, Hugo Carrasco, un fiscalista muy conocido, identifica el acreditamiento como aquel término que consiste en restar al impuesto que se debe pagar el impuesto cobrado o trasladado mediante el procedimiento correspondiente. En términos generales, lo que tenemos que pagar menos lo que tenemos a favor. Este contribuyente lo podrá acreditar este saldo contra el impuesto a cargo que corresponda, pero en meses siguientes y siempre hasta agotarlo, del cual este saldo ya debió haber tenido un tratamiento previo para poder considerarse como un saldo a favor. En términos generales, es como identificar si podemos hablar de un solo impuesto con diferentes obligaciones. Por ejemplo, el ISR por propio, por un ISR por retenciones. Es diferente, es un mismo impuesto, pero son diferentes obligaciones. Y aquí justo hay que tener mucho cuidado porque el origen del acreditamiento puede presentarse que efectivamente no era un saldo a favor que nos podíamos acreditar, ya que al poder recuperarlo, este impuesto que ya se pagó nos genera un saldo a favor. Aquí hay que tener cuidado, porque debemos tomar en cuenta cuál es el origen que produce este saldo. Lo que les comentaba, si bien es un solo impuesto, no se puede acreditar contra diferentes obligaciones. Por ejemplo, el saldo a favor por retenciones de IVA no se puede acreditar contra otros impuestos a cargo. Sí, ya lo pagué, pero no me lo puedo acreditar. Hay que hacer la diferencia de esto, porque justo el acreditamiento, pues es un proceso que solamente se realiza en papeles de trabajo para efectos de la determinación de nuestros impuestos y estos de manera interna. No es una forma de cumplir con el pago, o sea, no estamos ya pagando como tal la obligación. No presentamos un aviso porque, como indico, solamente es en nuestros papeles de trabajo, pero a su vez no es una forma de extinguir las obligaciones. ¿Por qué? Justamente la Suprema Corte identifica el acreditamiento como una forma no viable de la extinción. Sin embargo, un ejemplo del uso del acreditamiento pueden ser los pagos provisionales de impuesto al valor agregado. Un ejemplo llano del acreditamiento es la acumulación de saldos a favor de IVA. Es decir, en el mes de enero, derivado de mis operaciones económicas habituales, tuve un IVA cobrado por 80,000 y un IVA acreditable pagado por 140,000. Ahí pagué de más IVA acreditable, entonces tengo un saldo a favor de 60,000. Siguen recorriendo mis operaciones para el mes de febrero, mismo caso, tengo un IVA acreditable mayor al IVA cobrado, ahora tengo un saldo a favor de 30,000. Este lo acumulo al que ya traía del mes de enero.
Ahora ya tengo 90,000 pesos de saldo a favor. Pero para el mes de marzo mis actividades en cuanto a cobranza son un poco más elevadas y ahora tengo un IVA cobrado superior al IVA acreditable pagado. Determino un impuesto a pagar de 15,000, pero tengo saldos a favor de periodos anteriores, los cuales puedo realizar el acreditamiento y voy disminuyendo el saldo total. Para el mes de abril, mismo caso, seguimos en el mismo tenor, nuestro IVA cobrado es mayor al IVA acreditable, determino un impuesto a pagar, pero todavía cuento con saldos a favor. Me los puedo ir acreditando hasta que tenga un saldo cero o realice algún procedimiento adicional. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Por favor, me pueden dejar algún mensajito. Nuestro siguiente tema es la compensación. Es otra de las figuras que aparecen como beneficios. Aquí tenemos dos personalidades que aparecen en esta figura de la compensación. Una es el deudor y otra es el acreedor, quien simultáneamente pudiera ser el mismo, pero que se obligan a dar por terminada una obligación con un importe que se encuentra en común sobre ellos. Es decir, el contribuyente tiene un saldo a favor y se convierte acreedor del fisco. Sin embargo, derivado de sus operaciones económicas, es posible que en periodos futuros genere obligaciones a pagar y estas contribuciones las puedes disminuir a cuenta del adeudo propio que originalmente se tenía con la autoridad y al cual se tiene derecho a cobrarle. Son operaciones que nosotros como contadores las conocemos como operaciones de neteo o de netting en algunas compañías. Es decir, yo te debo, tú me debes, sacamos diferencia y ya sea que te pague o cobrar una cantidad. ¿Quiénes aparecen aquí? El contribuyente y el SAT, que es el fisco. En este caso sí se puede dar la compensación. Sin embargo, nuevamente, la Suprema Corte nos indica que las compensaciones en materia civil no es un medio de extinción de obligaciones. Es decir, si existiera un IVA acreditable derivado de estas operaciones de netting, no lo puedo efectuar. ¿Por qué? Porque justamente la Suprema Corte nos limita a estas operaciones comerciales porque son tienen efectos civiles y no fiscales, como puede ser entre el contribuyente y el SAT. Nuestro siguiente tema es la compensación universal. Es un término ya antiguo, inició en julio de 2004 y finalizó su aplicación hasta diciembre del 2018. ¿Qué es la compensación universal? Es un término genérico en donde podíamos realizar compensaciones de cualquier impuesto contra otro impuesto a favor, tal cual. Un impuesto a cargo contra un saldo a favor, sin importar el origen. Por ejemplo, IVA contra ISR. Justo de que la recaudación fue disminuyendo a causa de esta compensación genérica, en 2019, la Ley de Ingresos de la Federación regula esta parte y limita ahora la compensación. Esto lo encontramos como fundamento en el artículo 25, fracción 6 de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde nos indica que para efectos de lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y sexto, primer y segundo párrafo, en donde establecían la compensación de cualquier manera, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya hay una sustitución de disposiciones aplicables en materia de compensaciones a favor. En compensación de cantidades a favor, perdón. Es decir, sí podemos hacer compensación, pero siempre y cuando tengamos algunas condicionales. Ya justamente detectando estas malas prácticas, pues ya no se pueden realizar
y vamos a identificar cuándo podemos realizar la compensación. Tenemos que cumplir dos supuestos. El primero es que el contribuyente esté obligado a pagar mediante la declaración y que únicamente se puede optar por compensar las cantidades que tenga a su favor contra las que estén obligadas por pagos por adeudo propio, siempre que éstas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios, partiendo del principal. Es decir, ISR contra ISR, IVA contra IVA, IEPS contra IEPS. Ya no podemos hacerlo por adeudos de impuestos diferentes. Tratándose en materia del impuesto al valor agregado, aquí aparece una nueva figura, que es la figura de la devolución, y nos indica que cuando en la declaración de pago resulte un saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponde en los meses siguientes hasta agotarlo, o justo darle un surgimiento al tema de la devolución. Aquí hay que cuidar mucho esa parte, porque sí podemos identificarlo como un saldo a favor aplicable para solicitar en devolución, pero cuando éste se solicite en devolución, deberá ser el total del saldo a favor. Por ejemplo, que yo tenga un saldo a favor de IVA de 100,000 pesos y el siguiente mes me acredito 40,000 pesos. Digo, ok, voy a solicitar el saldo a favor remanente. No, no se puede, no me lo puedo compensar y tampoco lo puedo solicitar en devolución, porque las devoluciones se aplican sobre saldos totales. Nuestra siguiente nota nos indica sobre los saldos cuando en cuya devolución se soliciten, ya no podrán acreditarse en las declaraciones posteriores. ¿Por qué? Porque solamente tienen una aplicación única. Es decir, debemos decidir qué hacer con ese saldo. ¿Lo compenso, lo acredito o lo solicito en devolución? ¿Cómo? Mediante los procesos identificados. ¿Cuáles son las formas de aplicar la compensación? Tenemos tres opciones identificables. Una, cuando sí se puede realizar, cuando no se puede realizar y cuando sí, pero con algunas restricciones. Por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente, podemos compensar impuesto propio contra impuesto de la misma obligación. No solo es compensar cualquier impuesto. Aquí podemos ver un ejemplo de algunos datos con los cuales sí podemos compensar. Por ejemplo, el ISR a favor contra el ISR propio, sí. Sin embargo, IVA e IEPS contra ISR no es posible el acreditamiento. Para el caso del IVA, para IVA sí se puede, pero para ISR e IEPS no es posible. Nuestro tercer impuesto es el IEPS. Contra IEPS sí se puede, pero con ISR e IVA no. Es decir, impuesto contra su propio impuesto. Ahora, cuando identificamos que es posible realizar compensaciones, pero únicamente en donde las cantidades a favor se originen por un pago de lo indebido. Regresamos nuevamente a este concepto. Derivado de un error que yo presenté porque mis proveedores me emitieron mala factura, estaba en PUE o estaba en PPD, la pagué, pero no tengo recibo electrónico y la apliqué en un mes en donde no era correcto, tengo un pago de lo indebido por concepto de retención de ISR. ¿Puede ser aplicable? Sí, siempre y cuando lo identifiquemos como pago de lo indebido. Mismo caso para IVA. Realicé mal las retenciones, efectuaron mal el CFDI, hubo un error ahí, la plataforma, nuestro RP, y se calculó de manera errónea. ¿Puedo compensarlo? ¿La retención de ISR pagada en exceso contra el propio IVA? Sí, pero nuevamente haciendo hincapié en que únicamente se podrá compensar esta cantidad a favor cuando se origine por pago de lo indebido. Ahora decimos, bueno, ok, ya aplica en este supuesto o aplica donde es posible la compensación.
lo compenso sin ningún problema. Ojo aquí, porque no solo es realizar la compensación y listo. No, también tenemos que atender a lo establecido en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos establece que debemos presentar este aviso. Debemos presentar un aviso, los anexos, la carga DEC. Es un poquito parecido el sistema al aplicativo del DIO. Se ejecuta mediante el escritorio y enviamos archivos. Esto lo establece en la regla 2.3.10 de la miscelánea fiscal vigente en 2021, aplicable hasta el día de hoy, en donde nos indica que este aviso de compensación deberán hacerlo aquellos contribuyentes que sean de competencia a la Administración General de Grandes Contribuyentes o a la Administración General de Hidrocarburos. Les comentaba, esta información se debe presentar los anexos señalados mediante el programa electrónico F3241, el cual está disponible en el portal del SAT, al igual que todos los aplicativos como el DEM, como el DIOT. Es una informativa más, pero que debemos dar aviso en caso de requerir realizar la compensación. Estos formatos se presentan mediante buzón tributario, se ingresa al servicio disponible en devoluciones y compensaciones, ingresamos datos de la compensación que se va a realizar y obtenemos un acuse de recepción. Este es un trámite adicional. ¿Cuáles son los formatos que utilizamos normalmente para el llenado del aplicativo F3241? Son los de impuesto al valor agregado, de IEPS y de ISR. Estos son los impuestos que podemos realizar compensaciones derivados del origen de un saldo o excesivo pagado por el impuesto propio. Ahora aquí tenemos un beneficio. Nos dice la autoridad, ok, si tienes un saldo a favor, te lo vas a compensar y adicional a esto, realiza una actualización de esas cantidades. Dices, bueno, un beneficio porque en su momento se puede acrecentar el importe que me voy a compensar. Vamos a realizar esta compensación, se va a actualizar este saldo a favor, porque pues muchas veces no se actualiza de manera correcta, pero esto de acuerdo a la ficha 7 del 2014 en el Código Fiscal de la Federación, en donde le adiciona valor al 17A del Código Fiscal de la Federación, que igual nos establece que el monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones que se encuentren a cargo del fisco federal se actualizarán aplicando el factor de actualización a los dichos montos. Es decir, tanto en contra como a favor del SAT, estas cantidades se deben actualizar. Y para determinar este factor que actualizará la compensación, el saldo a favor, es la aplicación normal que ya conocemos, el INPC del mes anterior al más reciente del periodo, entre el índice igual del mes anterior más antiguo al mismo periodo. Es decir, el INPC del mes en el que se va a aplicar el saldo a favor entre el INPC del mes antiguo al cual se originó el saldo. Aquí hay que tener mucho cuidado para el tema de la compensación. Algo muy importante es que la compensación en materia tributaria es de observancia obligatoria cuando el particular, que en este caso sería el contribuyente, hace de conocimiento a la autoridad su existencia y con ello debe darle comprobación a estos saldos. Es decir, si nosotros decimos que vamos a compensar un saldo a favor y que este tiene la veracidad, adelante, podemos continuar. Pero si tenemos alguna duda en cuanto a la veracidad de este saldo, yo sugiero tomar algún criterio, revisar legislación, una segunda opinión. ¿Por qué? Porque si efectuamos esta compensación y en su caso no procediera, en lugar de tomar el beneficio de actualizar las cantidades a favor, de igual manera nos causará perjuicio, ya que estas cantidades causarán recargos sobre las cantidades compensadas indebidamente y que deberán ser actualizadas desde el periodo transcurrido en el mes en el que se efectúa la compensación de manera indebida y hasta aquel mes en el que se efectúe el pago de esta compensación.
Entonces hay que tener mucho cuidado y, repito, hay que contar con la veracidad de los saldos a favor, porque pues nos puede salir contraproducente y en lugar de obtener un beneficio de compensar, podemos pagar más. No sé si hasta aquí tengan alguna duda referente a la compensación. Aquí nos indican, es posible que la autoridad haga una devolución al presentar una declaración anual fuera de plazo. Sí es posible, siempre y cuando nosotros presentemos un trámite adicional, que es la solicitud de la devolución manual, para que podamos hacer efectivo ese saldo. Pero justo vamos a entrar al tema de la devolución y aquí lo vamos a platicar. Pero atendiendo a tu pregunta, sí es posible que nos devuelvan el saldo, aun cuando se encuentre fuera de plazo de la obligación, más no el presentar la declaración. Pero vamos a ingresar al tema de devoluciones y si queda alguna otra duda, la atendemos con mucho gusto. La devolución de saldos a favor, que es tal cual que es un reembolso efectivo, es un reembolso líquido, un depósito en firme en tu cuenta bancaria que te realiza el Servicio de Administración Tributaria mediante la Tesorería de la Federación. Es cuando ahí nos aparece nuestro estado de cuenta, Hacienda te devuelve. En el caso, cuando se haya pagado más impuestos de los que correspondían. ¿Es posible? Sí, sí se dan los casos, no es raro, sí se dan los casos en que Hacienda nos devuelva importes a favor, pero nuevamente hay que identificar la veracidad de nuestra información y confirmar nuestros datos para que justamente no tengamos que identificar algunos detalles, pues nos puedan traer efectos contrarios en cuanto a obtener un saldo a favor y que por último determinemos que sea un saldo a pagar. ¿Por qué? Porque no se revisó bien la información o porque simplemente no contábamos con la información completa. ¿Cómo podemos solicitar la devolución de estas cantidades a favor? ¿O quiénes pueden? Cualquier persona física o moral que haya presentado las declaraciones y que se cuente con un saldo a favor en cualquier impuesto, ya sea ISR o IVA, y que estas cantidades también puedan ser pagadas indebidamente, no sea, que con ello no se hayan efectuado alguna compensación adicional o que se hayan acreditado dichas cantidades al momento de solicitar la devolución. Es decir, que contemos con ese saldo 100% disponible para que sea acreditable a una parte y que con ello se pueda solicitar todo el saldo, no solamente un remanente. ¿Dónde surge nuestro derecho a solicitar estos saldos a favor? Lo encontramos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a leyes fiscales. Se escucha muy bonito. Las autoridades fiscales devolverán como una obligación, ¿sí? Y como nuestro propio derecho. También, pero hay procedimientos específicos que es aquí, donde justamente interviene el tiempo, intervienen los revisores, intervienen las autoridades adicionales, los servidores públicos, en donde justo pueden presentarse algunas trabas, pero si nosotros contamos con la certeza de la información, estamos en nuestro derecho de solicitar que sean devueltas estas cantidades. Cuando la contribución se calcula por ejercicios, aquí solamente se podrá solicitar la devolución de estos saldos cuando se haya presentado la declaración del ejercicio. Es decir,
El IVA es un impuesto directo que podemos, más bien que debemos presentar de manera provisional, pero son pagos definitivos. Entonces, el IVA lo podemos solicitar por periodos. Cualquier mes en el que tengamos saldo a favor lo podemos solicitar. A diferencia del ISR, que el ISR es una declaración provisional a cuenta de nuestro impuesto anual. Entonces, el ISR lo podemos solicitar de manera anual y nuestro IVA de manera mensual. Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o el domicilio que se encuentre manifestado por este no se encuentren como localizados. Es un punto muy importante porque justo la autoridad indica que aun cuando tenemos un saldo a favor, no pueden revisar la veracidad porque no nos encontraron en el domicilio, porque en el domicilio no se realiza la administración formal del negocio. Y digo, estas pueden ser algunas de las trabas importantes que la autoridad nos puede informar para justo no efectuar estas devoluciones. Partiendo de la pregunta que nos hacían anteriormente, ¿cuándo prescriben los saldos a favor? No hay un tiempo estimado o no existe un tiempo específico establecido. Sin embargo, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación nos dice que la obligación de devolver por parte de la autoridad prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Entonces, nos vamos a buscar el fundamento del crédito fiscal, el cual está establecido en el 146 del mismo código, y nos dice que el crédito fiscal se extingue por prescripción de término en 5 años. ¿Decimos ok? Entonces, en consecuencia a estas dos premisas, contamos con 5 años siguientes a la fecha en la que se origine la obligación. Aquí no sé si ya haya quedado un poquito más clara la pregunta que nos hacían hace ratito. ¿Cuándo nos tiene que devolver la autoridad? Plazos establecidos, cuándo prescribe nuestro derecho, aun cuando esté fuera de plazo, después de los 5 años que establece el Código Fiscal. Por ejemplo, ahorita estamos en 2025, si un saldo a favor se originó partiendo de la declaración anual de impuestos sobre la renta de sueldos y salarios en 2019, contamos con 5 años para poder presentar o solicitar este saldo a favor. Anteriormente había una práctica indebida que era, ok, mi saldo es de 2018, pero voy a presentar complementaria en este ejercicio corriente, que es el ejercicio 2025, y justo al presentar esta complementaria, se entendía que revivíamos, por así llamarlo, el saldo a favor y podíamos solicitarlo, porque ya no estaba en tiempo de prescripción. Sin embargo, nuevamente, nuestro criterio de interpretación y pues a su vez los revisores del SAT que emiten criterios especiales y normativos nos indica que no. Estos 5 años serán contados a partir de la fecha de la obligación en donde se originó. ¿Cuándo tenemos que presentar? En 2017, 2018, ahí surgió la obligación. Y es recorrerla hacia la fecha del ejercicio corriente con la declaración complementaria. Pero no es así. Ya ahí ya está regulado, en donde nos indican que solamente serán los 5 años a partir de la fecha en la que se origina la obligación y no en la fecha en la que presentemos nuestra declaración complementaria. ¿Qué debemos conocer para poder presentar nuestros saldos a favor? Aquí es muy importante tener la certeza del origen del saldo a favor. Nuevamente, reitero esta parte porque muchas veces es un error humano el que
Determinas un saldo a favor, pero al revisar las nóminas, timbraron en ejercicios diferentes, al revisar recibos, no se pagaron en los periodos correspondientes, cualquier otro tema. Hay que contar con la certeza de este origen del saldo a favor. Debemos verificar que nuestros ingresos y egresos se encuentren emitidos correctamente. Nada de que es y lo paguen el siguiente mes o que es PPD, pero no tengo el recibo, pero sí lo estoy aplicando. No, debemos verificar que justo tengan que cubran los requisitos fiscales para que podamos contar con la acumulación correcta de ingresos y deducción de egresos para temas fiscales. Vamos a identificar también el 100% de las operaciones realizadas. Es decir, tuve 25 depósitos, por mencionar algún número, pero solamente logré identificar 20. Los otros 5, pues la verdad no sé de qué son, pues los voy a dejar ahí pendientes, que a lo mejor el siguiente mes el cliente me dijo, oye, te deposité de más, o es una garantía, o me equivoqué, devuélvemelo, lo podemos evaluar. No, hay que identificar el 100% de las operaciones realizadas. Si tengo 25 movimientos de ingresos que tengo que identificar. ¿Bajo qué conceptos? Los pertinentes. Ah, pues este sí es cobranza, este lo voy a devolver, este fue un reverso bancario, una garantía. Todo tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque la autoridad nos solicita en materia de requerimientos que deben de estar identificados todas las operaciones de ingresos, todas las operaciones de egresos. Mismo caso para los egresos. Ay, pues es que pagué un cheque, no sé, lo hice al portador, no sé qué pagué, pero grábale IVA. No, debemos identificar cada uno de los movimientos. Esto es por temas de control. Justamente tenemos que identificar, pues si ya pagué al proveedor, identifico el nombre del proveedor en el concepto y a lo mejor pongo el número de la factura. O no sé, la cantidad, la fecha, algún dato que nos permite identificar nuevamente el 100% de las operaciones. Adicional, vamos a revisar la información contable como son balanzas, auxiliares, libro diario, estados de cuenta. ¿Qué debemos revisar en las balanzas? Que justo nuestra información se encuentre vinculada y que se encuentre estable con la información que estamos presentando. Por ejemplo, si no tenemos un estado de cuenta, porque el cliente no nos lo manda, pero sí tenemos un reporte de las operaciones. Muchas veces tenemos ahí una disyuntiva. ¿Por qué? El cliente me dijo, no, pues yo te mandé todos mis movimientos al día de hoy, es el último día del mes. Pero resulta que ya fue después de las 5 de la tarde, hizo el movimiento, ya no pasó el movimiento el día de hoy, pasa hasta el día de mañana. Si es final de mes, hasta el día lunes. Ahí ya no tenemos la veracidad de cuándo se efectuó de manera líquida el movimiento. Ya no supimos si quedó en viernes, si quedó en sábado, si pasó hasta el lunes, y nosotros en contabilidad lo registramos con la fecha en la que salió el auxiliar del portal bancario. Sin embargo, no tenemos la certeza de esos movimientos. Es por eso que debemos verificar que tengamos la información completa. ¿Con qué hacemos confronta? Con nuestro papel de trabajo de integraciones. Para efectos de IVA, identificamos todos los ingresos, identificamos todos los egresos, tenemos un papel adicional para los activos fijos, cuándo se compraron, cuál es su valor original, a qué tasa se va a depreciar correctamente, todo el tema de las depreciaciones que se corran de manera normal, que tengamos una aplicación correcta. El tema de las sucursales, igual que tengamos un domicilio fiscal y si tenemos sucursales, validar que el SAT las tenga identificadas y que se encuentren como localizadas. ¿Qué más vamos a revisar? La información declarada, las provisionales, anuales, en su caso de aplicar, y las informativas. Puede ser que en mi declaración provisional de IVA del mes de enero declaré un saldo a favor de 50,000 pesos, pero resulta que en mi DIOT, en la informativa de DIOT, tengo un IVA acreditable de 70,000 pesos. Aquí ya tengo una discrepancia de información. Toda la información debe estar cruzada. Mis provisionales con informativas, mis provisionales con las anuales y a su vez los saldos que se están declarando. El tema de la verificación de domicilio, que
pues es muy importante que el SAT nos tenga como localizados. Y un concepto nuevo que tenemos adicional a partir de 2022, que es la materialidad de las operaciones. Es un concepto que quizá tenemos ahí en conocimiento, pero no sabemos qué es, y es un concepto muy nuevo. En temas del ámbito del derecho fiscal, incluso también en otras ramas, es muy común encontrar este concepto, pero qué es y cómo se acredita. Nuevamente, nuestros legisladores no tienen una definición clara de qué es este concepto, pero sí tienen un tema en cuanto al atributo de la materialidad. Legislan todo menos lo que deben y justo no tenemos un concepto definido para este tema de la materialidad. Sin embargo, nuevamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en conjunto con el Poder Judicial de la Federación, PRODECON y servidores públicos del SAT, hicieron una revisión a este concepto y nos indica que la materialidad de las operaciones es que la operación en sí deba contar con un soporte documental idóneo, sustentable y fehaciente. No te dice qué es, pero sí te dice qué debe de tener. Y con ello, que se compruebe que justo las operaciones sean reales y que se encuentren existentes. Decimos, bueno, ¿qué es entonces el concepto? Es todo aquel conjunto que permite la veracidad de las operaciones. Ya no basta con contar con el CFDI, la póliza y la transferencia y decimos, bueno, ahí está la operación realizada porque ya le pagué y me emitió la póliza y ya lo registré en mi contabilidad. No, para acreditar la materialidad de las operaciones, necesitamos más documentación que consideremos fehaciente y que compruebe y que sustente que fue real. Por ejemplo, contratos ya sea con mi cliente o con mi proveedor, correos de seguimiento, cómo lo contactaste, cómo llegó a ti el cliente, cómo conociste al proveedor, quién te lo recomendó, de dónde salió. Ah, pues lo mandé en un correo, lo vi en internet, esta es su página. A partir de aquí está toda mi cadena. Ah, bueno, ¿tienes reportes fotográficos de las operaciones? Pues sí, me llevó la mercancía a mi almacén, le tomé fotos al almacén, al trincado, a la caja, casi foto al chofer, enséñeme su licencia, su INE, dónde vive y todo. Tenemos que tener el registro. Bueno, en caso de las operaciones de importadoras y exportadoras, necesitamos un BL. Este BL debe estar en idioma español, no importa que tu sistema esté en inglés, para efectos legales deberá estar traducido mediante un perito. Necesitamos los shipments, necesitamos bitácoras de las operaciones, cotizaciones de todo el proceso, qué documentos pueden acreditar en el origen y destino de nuestras operaciones, órdenes de compra, órdenes de pedido y demás documentos que la autoridad pueda considerar para poder darle el acreditamiento a estas operaciones. Justo, ya que revisé todo este listado de información, este proceso puede ser tedioso, sí, pero es necesario. Y muchas veces el contribuyente dice, pues es que sí lo tengo, pero tengo que buscarlo. O sabes que no tengo contratos, pero sí los voy a hacer. O no tengo las transferencias de los clientes porque el cliente no me lo manda. Pues es un tema de control interno. Hoy hay que ser un poquito más ordenados para que justo la autoridad pueda revisar esta parte y acreditar la materialidad, porque ya que revisamos todo esto, nuestro proceso puede dar como resultado omisiones en materia contable, en materia fiscal o el tema administrativo, lo que comentaba, simplemente un control interno en donde no llevamos la certeza de nuestras operaciones y antes de que ingresemos las solicitudes de devoluciones, pues nos permita corregir la autoridad sin que ellos se den cuenta, porque aún no hemos informado que se está iniciando este proceso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.
Partiendo de la veracidad de nuestros saldos que vamos a solicitar en el proceso de devolución, debemos identificar dos conceptos muy importantes, que es la acumulación del ingreso y los requisitos de las deducciones autorizadas. Un requisito muy importante, tanto para ISR como para IVA, será acumulable este ingreso cuando se encuentre efectivamente percibido. Y para el tema de los ingresos, se consideran acumulables cuando fueron percibidos ya sea en efectivo, es decir, fueron liquidados estos bienes o servicios, cuando puedan corresponder a anticipos, ya sea un depósito o cualquier otro concepto. Lo consideramos un ingreso percibido efectivo cuando el contribuyente pueda recibir los títulos de crédito que están emitidos a una persona distinta, pero que efectúa el pago. En el tema de los cheques, cuando el cobro del mismo se haya efectuado al contribuyente y que se transmita, aun cuando sea un tercero. En el tema de los intereses, cuando el acreedor quede satisfecho por la obligación mediante alguna forma de extinción de las obligaciones aplicable en materia fiscal, o cuando la enajenación del bien, en el caso de las exportaciones, se acumula el ingreso cuando efectivamente se perciba. Es decir, efectivamente percibidos, efectivamente cobrados. Vamos a hacer la acumulación. Para el tema de las deducciones, es a lo contrario, que sean efectivamente pagados y adicional, que sean estrictamente indispensables para la obtención de nuestros ingresos y que este ingreso se encuentre ligado a la obligación del pago del impuesto, que solamente lo acreditemos una sola vez y que cuando este pago se realice en plazos o en parcialidades, la deducción va a proceder por el monto de la parcialidad efectivamente pagada, ya sea en el mes a solicitar o en el ejercicio que corresponda. Adicional a que si han sido efectivamente pagadas en periodos o ejercicios de diferentes a los que se trate, eh, debemos realizar el pago ya sea en efectivo, mediante traspasos entre cuentas, cheques y demás. Aquí recordemos que la autoridad cuenta con facultades, las facultades de comprobación, que quizá puede cuestionar y revisar nuestra información mediante un terceros que le son proporcionados y muchas veces nos hacen confrontas sobre lo que declaramos nosotros y lo que el proveedor o el cliente le informa. Es por eso que nosotros debemos identificar que nuestros ingresos son efectivamente acumulados y que nuestras deducciones sean efectivamente pagadas para poder acreditarlos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a continuar indicando el proceso de la devolución. Este proceso es aquí donde lo interesante del asunto, sobre nuestros saldos a favor. Comentaba, es un depósito líquido, nos conviene que la autoridad nos devuelva, pero tenemos un procedimiento a seguir. ¿Cuál es este proceso? Ingresar una solicitud inicial. Esta solicitud se presenta mediante el portal del SAT, en el aplicativo del buzón tributario, ingresamos nuestra solicitud y listo. Decimos, ok, informamos, este es el periodo o el ejercicio, este es mi saldo, requiero que me devuelvas. La autoridad nos indica, ok, está muy bien, pero ¿qué crees? Necesito identificar información de tu negocio. Como que no me queda claro bien a qué te dedicas, qué haces. Emiten un primer requerimiento. Este se notifica mediante un acto administrativo firme y la autoridad cuenta con 20 días para poder emitir este requerimiento. Ingresamos al portal, bajamos nuestro acuse y nos requiere cierta información, damos atención a este requerimiento y listo, seguimos en nuestro proceso de revisión. Atendemos nuestro requerimiento, pero seguimos en este proceso. Y nuevamente la autoridad nos indica, no me quedó claro, no estoy satisfecho con la información que me diste. Necesito emitirte un nuevo segundo requerimiento
para que adiciones información que te pedí en el primero, pero omitiste. O necesito información nueva, porque me contaste algunas operaciones que quizá me abrieron la luz y pude revisar algunos otros detalles. Entonces, atendemos nuevamente este requerimiento. El primero se atiende por 20 días, el segundo por 10. Ya son menos los días que nos dan para la atención. Debemos dar prisa a todo lo que nos solicitan y poder atender el requerimiento de manera pronta. Nuestro cuarto proceso de la devolución es la respuesta. Después de haberla ingresado, después de haber atendido un primero o segundo requerimiento, nos da una respuesta a la autoridad. Derivado de la revisión de la información, se emite una resolución. Dice, ok, estoy ok con tu información, compruebo que tienes la veracidad y el saldo a favor, hago el depósito en firme. O podemos tener una negativa por parte de la autoridad. Todo este proceso, de acuerdo a la legislación, se puede ejecutar en 40 días. No siempre se cumplen, porque la autoridad pues muchas veces no respeta estos plazos de los 40 días, pero igual, este procedimiento se hace mediante el buzón tributario, los servicios disponibles de la solicitud de devolución, y aquí tenemos un acuse de una solicitud. Aquí solicitamos un saldo a favor de IVA por 1.900.000. Son de impuestos federales. Les hablaba de un primer y segundo requerimiento. ¿Qué documentos me puede requerir el SAT? Nuevamente, sus facultades de comprobación pues son muy grandes. ¿Qué me puede requerir el SAT? Un papel de trabajo en donde identifiquemos el 100% del origen de los depósitos. Todos los depósitos, no solo algunos, todos. Un papel de trabajo en donde identifiquemos el IVA trasladado a sus diferentes tasas, ya sea 0, 16 o en su caso el 8% de la zona fronteriza. Igual, un papel de trabajo del IVA acreditable que nosotros pagamos. Un papel de trabajo adicional en donde indiquemos si tenemos varias cuentas. Si realizamos traspasos entre cuentas, vamos a identificar todos los movimientos. Adicional, un papel de trabajo de todo el listado de nuestros activos registrados, así como las depreciaciones y tasas fiscales aplicables. Pueden ser estos papeles, pueden ser uno, pueden ser dos, pueden adicionar papeles. Algunas ocasiones nos ha tocado que solicitan asociación del costo con el ingreso o identificar orígenes y destinos de las operaciones. Pueden ser más, aquí estamos mencionando solo algunos. En cuestión administrativa, en el caso de las personas morales, nos pueden solicitar actas de asambleas, poderes para representantes legales, poderes para actos y dominios, dependiendo de las actividades que realicen y las necesidades que tengan. Nos pueden requerir igual un estudio de precios de transferencia y nuevamente la documentación que da soporte a las operaciones específicas o completas. Es decir, me puede requerir entrégame los contratos del 100% de tus clientes. Todos los clientes que tuviste en el periodo, todos los clientes que tuviste en el año, entrégamelos. O realízame un muestreo y solamente entrégame tus 10 clientes principales, tus 5 clientes principales, proveedores. Pueden ser operaciones específicas o completas. Operaciones en diferentes tasas, como es el 16%, el 8%, el 0%, incluso exentos, adicional a operaciones no objeto de IVA, en el caso de las devoluciones por saldo a favor. Nos pide que demos una explicación general de todas las actividades económicas que realizamos, justo para que conozca la autoridad nuestros procedimientos. En temas laborales, nos llega a requerir el CFDI de nóminas, los contratos con los trabajadores, las bitácoras, listas de asistencia, si contamos con registros de REPSE, a lo mejor asistencias a plantas, a la fábrica, a las oficinas, toda esta parte del tema laboral. Y nuevamente, la materialidad de las operaciones, de la que ya hablábamos anteriormente, para poder dar solventación al requerimiento. Les comento, estos son algunos de los documentos que puede requerir. Hay muchos más, dependiendo de las
las operaciones que realice cada compañía, pero por mencionar algunos tenemos esta lista. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de devolución? Contar con una firma electrónica vigente para poder hacer la firma tal cual del trámite, tener nuestro buzón tributario activo, presentar las declaraciones, ya sean normales, complementarias o informativas, nuevamente nuestro domicilio como localizado, y en caso de ser grande contribuyente o hidrocarburo, presentar los anexos mediante el aplicativo formato 3241. Aquí tenemos unas dudas. Nos indican, si la autoridad no realiza la devolución en términos de los 40 días, se puede solicitar a la autoridad les impugnan alguna medida disciplinaria como multa. Sí se puede iniciar un proceso, sin embargo, 40 días, ahorita lo vamos a ver, el calendario de estos 40 días, que se pueden extender hasta 2 meses. Pero ahorita te explico bien el calendario específico de 40 días que nos enmarca el 22 del Código Fiscal. Tenemos una pregunta más. ¿Cuándo aplica la facultad de la comprobación prevista en el 22 del Código Fiscal? Pues siempre estamos sujetos de las facultades de comprobación, porque nos pueden realizar requerimientos formales o revisiones, ya sea de gabinete, revisiones domiciliarias, pero siempre estamos sujetos de las facultades de comprobación. Pudieran ser excesivas, pero pues como contribuyentes es una obligación que tenemos de atender todos los requerimientos que nos emite formalmente el SAT. Aquí, ¿cuáles son las facultades de la autoridad? Es a las que estamos sujetas. Verificar la comprobación de los documentos mediante un oficio formal, mediante un requerimiento de información, lo que comentaba, qué es lo que nos puede pedir y qué es lo que podemos atender a la información. Nos pueden realizar visitas domiciliarias para que en el cumplimiento de sus facultades pueda verificar el origen y procedencia de los saldos a favor. Y ante esto, nos pueden responder como la devolución autorizada, negar o limitar las cantidades solicitadas en la devolución. Atendiendo a la pregunta que nos hacían, el SAT, pues en materia fiscal cuenta con las facultades amplias y se pueden en algunas ocasiones percibir como excesivas. Tal es el caso de las atentas invitaciones, cartas de invitaciones que nos hacen llegar. El contribuyente pide que aclare las supuestas inconsistencias y de manera muy agresiva se informan cantidades de supuestos impuestos que están presuntamente omitidos. Sin embargo, lo único que resta es, es atender, pues justo para no caer en las negativas por parte del SAT, ya que pueden tener un procedimiento diferente al que ya se encuentran establecidos o a los que estamos sujetos. Ahora bien, de acuerdo al artículo 22 del el séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos establece el cómputo de los 40 días. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se computan estos 40 días? Aquí está un ejemplo. Ingresamos nuestra solicitud del pasado 5 de mayo. A partir de ahí, la autoridad cuenta con los 40 días para poder devolvernos este saldo. Pero, partiendo de sus facultades, nos hace notificar un requerimiento, un primer requerimiento. Surte efectos, de acuerdo a los plazos establecidos. Nuestro conteo del requerimiento empieza en junio. Es decir, este plazo en color rosita son los 40 días que cuenta la autoridad para darnos resolución. Pero a su vez, este plazo se encuentra interrumpido por la emisión y notificación de un primer requerimiento.
Nos dice la autoridad, ok, ya te emití el requerimiento, vamos a interrumpir este plazo de los 40 días para que tú me des atención a este requerimiento. Contamos nuevamente con 20 días. Mi fecha límite de atención es el 1 de julio. Este plazo de junio, desde la emisión del primer requerimiento hasta la atención a este requerimiento, es un plazo interrumpido. No cuenta, no es válido para nuestros 40 días. Continuamos con nuestro plazo de 40 días, siguen contando los días en color rosita y la autoridad nos indica que no quedó satisfecha con la información que les enviamos. Ahora, nos emite un segundo requerimiento. Este segundo requerimiento nos vuelve a pedir información, se identifica. Este plazo nuevamente es interrumpido porque aquí tenemos 10 días más para poder solventar este requerimiento. Ok, continuamos nuevamente con nuestro plazo de los 40 días y estos plazos, estos lapsos más bien marcados en color rosita, son los 40 días hábiles con los que cuenta la autoridad para poder darnos respuesta. 40 días hábiles para nosotros, pues son aproximadamente 2 meses. Sin embargo, aquí ya vemos que se están recorriendo a 4 meses. Desde nuestra experiencia, justo ese es el plazo aproximado, de 4 a 6 meses, el tiempo derivado de que los periodos pues, son interrumpidos por los actos administrativos y la atención al mismo. Sin embargo, aún cuando este plazo es identificado al tema de devoluciones, pues justo ya el plazo se convierte en un periodo más grande. Podemos aplicar un proceso legal, sí, pero justo ya partiendo de que no son 40 días, porque hay un plazo interrumpido dependiendo de nuestros requerimientos. Ya ingresamos nuestra solicitud, atendimos requerimientos, cuáles pueden ser los posibles estatus sobre el trámite del requerimiento o de la atención a la devolución. Nos dan 3 opciones. La primera es que esté en proceso, que se encuentre requerida o que continúe en revisión de nuestro servidor público. Este trámite se revisa en buzón tributario, en el apartado de las devoluciones manuales, y justo cuando se encuentra en proceso es que estamos a la espera de que nos llegue un requerimiento, o si ya atendimos un primero o segundo requerimiento, nos encontramos en espera de respuesta por parte de la autoridad. Cuando la solicitud nos aparece como requerida, estamos en espera de que mediante el buzón tributario nos sea notificado un acto administrativo formal y que comience el conteo de los 20 días hábiles para que podamos dar contestación al mismo. Y a su vez, tenemos el tercer supuesto, que es en revisión, pudiera ser el equivalente a encontrarnos en proceso, ya que dimos atención al requerimiento dentro de los plazos establecidos y ahora sí, seguimos en nuestro proceso del conteo de los 40 días hábiles para que la autoridad nos pueda emitir una respuesta. ¿Cuáles son las posibles respuestas por parte de la autoridad? Aquí ya son 4. La primera es desistida. Ya la autoridad revisó la información, no considera que justo falte evidencia, que no hay materialidad de la operación y nos dice, no, desisto el trámite. ¿Qué podemos hacer? Reiniciarlo, no pasa nada. Aquí tenemos la opción de poder reiniciar nuestro procedimiento sin ningún problema. ¿Qué pasa con la otra posible respuesta? Que es la autorización parcial. La autoridad nos indica que sí, en efecto, damos soporte a la materialidad, indicamos que las operaciones son veraces, pero hubo algunos procedimientos que quizá hicimos mal, que no identificamos o que posiblemente pues se nos pasó por ahí alguna documentación
que la autoridad nos pidió, hicimos omisiones y nos dice la autoridad, sí, sí te voy a autorizar, pero no todo el saldo, porque, ¿qué crees? Tu información no concuerda. Sí, sí tienes ingresos, pero no todos los estás grabando. O sí tienes gastos, pero los grabaste de manera errónea. Entonces, solamente voy a autorizar la devolución de un saldo menor que justamente está depositado y autorizado. Nuestra siguiente respuesta es la autorización total, la cual tras concluidos los 40 días que se tiene para autorizar la devolución y sea que se emita un primero o segundo requerimiento, nos fue notificado que se hará el depósito correspondiente. ¿Por qué? Porque la autoridad se dio por satisfecha con toda la información que les integramos y nos dijo que estábamos ok, que estaba bien el proceso, adelante, nos devolvió la información. Adicional a esto tenemos una negativa. Aquí ya, mucho ojo, porque una negativa es cuando la autoridad ha encontrado inconsistencias de la operación propia y por consecuencia deduce que la documentación que se puede aportar no es una prueba fehaciente para que se pueda soportar el saldo a favor. Y como resultado, el saldo no procede, pero no procede específicamente porque no damos consistencias a las operaciones. Decimos, bueno, aquí es un procedimiento agregado. Las acciones de continuidad acerca de estos posibles respuestas son, ante el desistimiento, reiniciamos nuestro proceso. No hay más. Volvemos a solicitar, ingresamos documentación nueva, aportamos o exhibimos información adicional y listo. Nuevamente reiniciamos y corremos nuestro proceso habitual de 40 días y esperamos resoluciones y actos administrativos en temas de los requerimientos. Pero como les comentaba, en el caso de la negativa, aquí tenemos dos opciones. Interponer un recurso de revocación. Este se encuentra previsto en el artículo 116, en donde del Código Fiscal, en donde vamos a solicitar, pues nuevamente el proceso de revisión. O directamente interponer un contencioso, un juicio contencioso administrativo ante la sala correspondiente regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante la vía tradicional o en línea, esto con fundamento en el artículo 13 y 58A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Justo es un tema legal que podemos abordar en otro curso. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Aquí nos indica nuevamente, pero el 22D te habla específicamente del tema de devoluciones. Sí, nos habla en específico de las facultades que cuenta la autoridad para realizar las revisiones específicas para cada una de las solicitudes, ya sea de la solicitud misma o de la información que da soporte a la solicitud o la información que fue proporcionada por los contribuyentes. Esto debemos, pues justo, ¿no? Asegurarnos de que las devoluciones se realicen, pues, de manera correcta y conforme a la ley, que se actualicen de manera correcta. Aquí este artículo justo le da la facultad o la capacidad de revisar a fondo cada una de las solicitudes para garantizar que los saldos a favor sean pagados de manera correcta. Aquí, Jessy, no sé si te ayude con la respuesta, si no lo podemos checar de manera directa. Bueno, pues hemos finalizado nuestro seminario. No sé si tengan alguna duda adicional. Si es que así fuera y requieren alguna asesoría personalizada, este es mi contacto de la firma para que podamos dejar algún correo, algún comentario. No sé si esté todo claro.
Muy bien, Eduardo, me da mucho gusto. Solo les pido un momentito a mis compañeros de la firma para poder tomar su asistencia. Listo. Muchas gracias por su participación. Que tengan un buen fin de semana.